¿Cómo está, senador Aníbal Pereira? ¿Cómo le va? Un Qué gusto. lindo día para ser senador. Un gusto. Bueno, un placer. Y representar a la gente es importante, pero hoy no es de los mejores días. Por lo que pasó ayer, creo que es necesario reflexionar. Defender cada uno lo que le parece bien. ¿De Pero qué hay- manera, de qué manera cree que es la mejor manera de reflexionar? Y bueno, que cada uno defender lo que le parece necesario defender, pero hay cuando vas hacia el otro lado, hacia las personas, la gente espera mucho más de que un parlamento ponga en primer plano lo que hay que poner, ¿no? O sea, los problemas que tiene la gente. Tú subes al taxi, el taxista te dice, tengo que seguir laburando porque no me puedo jubilar. Te decía fuera del micrófono una de las mujeres que trabaja ahí en el Palacio, en tareas de limpieza, me dice, no es un buen día, no está bueno esto que pase acá. Y ese es el mensaje que hay que tomar más fuerte. Usted estaba ayer en el Senado, Sí. porque ayer fue la interpelación al ministro Frati. ¿Qué sintió cuando la temperatura empezó a subir con Sebastián da Silva, el senador del Partido Nacional, y con Nicolás Viera, del Frente Amplio? Bien, en realidad la temperatura empezó temprano, ¿no? Ujú. Porque el senador da Silva arrancó dándole a todo lo que se movía. Y ¿Eso está bien o está dentro Está de bi- las reglas del juego? yo creo que la interpelación, primero que nada, hay que, desde el punto de vista institucional y democrático, hay que reivindicarla siempre, Ujú. sea gobierno o no. Es un resorte de la democracia tremendamente necesario. Bien. Claro, cuando cruzas, ¿no? Y entras a acusar y hasta cambiar datos objetivos de hechos, ahí ya te cruzaste a otro lado, ¿no? Pero también quiero rescatar algo. Hubo legisladores de otras bancadas que no tuvieron la misma forma, ¿no? Ujú. del interpelante. Rescato a Botana, rescato a Camí, rescato a Subía, que habló desde el punto de vista legal. Y Quizás cada uno hace su juego, quizás exacto, el que es 10 juega con la pelota, el exacto. que juega al medio campo le Va pega a todas las a piernas. todo lo que se mueve. Ajá. Pero bueno, y el final realmente es un final que espero que nadie lo reivindique. ¿No? Estamos hablando del insulto del senador da Silva hacia el senador Nicolás Viera, ¿no? Que él fundamenta que fue en respuesta de la fundamentación que estaba haciendo el senador Viera. Se le paró un metro, le entró a hacer señas bastante groseras, bastante fuera de lugar, y eso generó un clima que ahí no debe suceder. Ahí ni en ningún lugar. Claro, pero más siendo representantes Exacto. de nuestro país, ¿no? De todos nosotros, de nuestros ciudadanos. ¿Usted qué papel jugó en ese momento? Estaba cerca de Nicolás Viera. En realidad yo no era de los que estaba más cerca. Ajá. Tengo que ser sincero que me tomó por sorpresa que el que llegó primero a tratar de disuadir fue de separar y de bajar digamos el nivel de tensión, Sí. fue Felipe Carballo, Ajá. que fue muy rápido, se dio cuenta Sí. rápido. Y Camí, que fue también el que ayudó a... Y después, bueno, se generó todo ese barullo de levantar la sesión. Lo increíble que mientras sucedía todo esto, Michelini estaba durmiendo. No. Mi- También, sí, Sí. yo vi fotos Sí. de Michelini. Michelini venía en una situación familiar muy dura, Ajá. de un velatorio toda la noche, y hubo momentos que tuvo esa... No existen los velatorios toda la noche, ¿eh? Bueno, pero... No existen. O el estar con la familia... Pero bueno, es lógico y es entendible en ese caso. Ahora, lo que no es comprensible es que un senador insulte desde el punto de vista personal a otro. Nadie, y más con cierto nivel de odio, ¿no? Y discriminación. Ahí va creo que el fondo de la historia. Pero No es la primera vez que en el Parlamento se escuchan insultos desde el oligarca puto exacto, a este puto de que mierda. también estaba ahí yo. Ajá. Ahí era diputado por Roche. Entonces es usted el generador de todo lo que... Queremos tener algún Claro. virus, alguna... Usted es el que moja la oreja. Exacto. Como en la escuela. No, yo no Yo hice no fui, nada. no tuve Yo nada que fui. ver. Es usted el que provoca Pero ¿sabe que ¿sabe dónde estaba cuando el lío? con Porque la calle Pou? porque la calle entra por donde yo me sentaba. Sí. Si yo hubiera estado sentado ahí, capaz Sí. que la calle no avanzaba, Ajá. porque seguramente quedaríamos allí tratando de
disuadir. Estaba en el baño. ¿Vio ese momento que no lo elige y tiene que estar ahí? Sí. Bueno, y cuando llegué ya estaba todo aquella maroma, aquel disparate. Claro. Pero está. En ese momento, Lacalle Pou era diputado. Era diputado. Fue Claro. en una sesión donde el que caldeó todo el ánimo fue, a ver si se acuerda, si te acuerdas, García Pintos. García Pinto, Daniel García Pinto. Daniel García Pinto Sí. Estaba haciendo una exposición sobre el libro de Sabalza. Y ahí ardió Troya. Y contestó Domínguez, se generó bueno, un clima que hubo agresiones verbales, pero digamos que la agresión más fuerte fue el oligarca puto, te voy a reventar la cabeza. Sí. Son cosas que todavía hoy en ningún momento, o sea, hubo una sociedad que esas cosas como que las veía normal, ¿no? Sí. Porque somos parte de esa sociedad que veníamos. Yo cuando era chico, me cuesta decirlo, yo no lo digo, pero el mongo, ¿no? Sí. Era como un insulto que lo habíamos tomado como algo normal. Sí, es cierto. Felizmente hay una sociedad de las nuevas generaciones, Sí. ese tipo de conductas las combate. Y es necesario que esas nuevas generaciones también marquen el camino en esa cuestión de respeto, ¿no? De tolerancia, más que nada. Ahora, ¿qué pasa con el clima de los senadores una vez que una interpelación que, abro paréntesis, venía bien para la coalición, o sea, la venían ganando, o Frati venía bastante flojardi, ensuciaron la interpelación y terminó todo el mundo hablando de Sebastián da Silva y el insulto puto de mierda, y nadie habla de Frati ahora. Eso es un triunfo para el Frente Amplio. No, es que en realidad yo creo que en términos, el peor escenario, la interpelación tenía un motivo, ¿no? Y que la sociedad sepa el fondo de la interpelación es importante. Sí. Sea favorable a uno o a otro, ¿me explico? Sí, claro. Porque una interpelación tenía un objetivo, si la compra era válida, si no, todo eso, ¿no? Frati dio la respuesta, hubo respuestas de muy alto nivel del director de colonización de INALE, que pasaron desapercibidas, porque aparte son personas de muy bajo perfil, que no conocen el funcionamiento de la Cámara y estaban como perdidos porque los cortaban, y dieron mucho elemento objetivo de todo el proceso, que como tú dices quedó en el segundo plano, ¿no? Entonces, creo que hubo fundamentos de todos lados, y lo importante de una interpelación es que efectivamente el motivo por lo cual se convoca, las partes queden conformes, no quede claro los fundamentos de todo el mundo, ¿no? Ahora vamos a hablar de la interpelación, pero para cerrar este suceso desgraciado para toda la sociedad, porque cuando se trata de un insulto de agresiones en el Parlamento, repercute en toda la sociedad. ¿Cómo queda el ambiente entre los senadores? Bien, el diálogo nunca se puede perder. Este tipo de cosas generan un clima tenso, ¿eh? Es así, es así. Yo hoy me crucé con Da Silva en un medio, sin duda que esto generó una situación incómoda, pero eso no implique que lo que sí le transmití, bueno, tiene que haber un parate en esta forma, claro, de entender la política, que es el relacionamiento entre las personas, ¿no? Y hay que dar un mensaje a la sociedad. Yo hoy al aire estaba hablando que sería bueno e importante, más allá de que no acepte las disculpas, un apretón de manos, y bueno, que lo diriman como se tiene que dirimir, o que cada uno lo dirima de la manera que quiera. Pero para la sociedad hay que dar un mensaje. Hay que dar señales, primero porque siempre nos equivocamos. Y más cuando hay un ámbito de tensión, pero otra cosa es cuando tú permanentemente estás dando en ese clavo de generar ese clima, ¿no? Entonces, creo que es necesario. Ahora, cuando venía para acá, leí una nota al intendente de Paysandú. Y el intendente de Paysandú marca diferencias, Olivera, ¿no? Sí. Fuertes contra el gobierno. Clara. Pero marca otro estilo de decir, yo no comparto esto con el gobierno, entiendo que tiene que gobernar, no es hora de excusas con el gobierno anterior, es razonable lo que dice, pero entiendo que no hay formas que no. Entonces yo comparto esa y si tú ves
medio un hilo fino, A ver. ves que ¿dónde se ha logrado un ámbito de mayor diálogo? Que no quiere decir que no haya diferencia, ¿no? Sí. Es en el Congreso de Intendentes con el Poder Ejecutivo. Claro, los intendentes tienen, como dijo Enciso, que tuvo un debate con Da Silva, ¿no? Sí. Y dijo, bueno, a mí lo que tengo que priorizar es el desarrollo de mi departamento. Y así, el interés del territorio le lleva a tener un clima de seguir siendo del partido que son, ¿no? Ujú, Pero de no romper los puentes, no dinamitar los puentes. ujú. Estamos con el senador Aníbal Pereira, que fue diputado por el Frente Amplio, fue intendente de Rocha. Hablemos entonces, para cerrar este tema, de la compra de la estancia María Dolores. Bien. ¿A usted le parece que es una compra bien hecha, bien realizada? Bien. Colonización compra a través de la ley, Ujú, que le habilita ese mecanismo, ujú. que es la ley 11.029. Colonización tiene 80 años y creo que el desarrollo de colonización en la historia del país es muy bueno. Yo soy del interior, pero no Sí. vengo del palo de campero. Está bien, pero ¿es una compra correcta? Entiendo que es una compra que el sector, que está dentro del compromiso de gobierno, que es una compra bien realizada. Ujú. Hay dudas que se instalan y está bien que se instalen las dudas y que se analicen. ¿Las dudas tienen que ver con el precio de la hectárea, por Sí, ejemplo? una de ellas es esa. Ajá. Y ayer quedó meridianamente claro Sí. que hay un componente del valor de la tierra, que es el riego. O sea, una cosa es comprar un campo pelado, es como si compra un terreno en una zona urbana, Sí. pero, o si compra una casa con determinadas comodidades. Está bien, pero si el ministerio había informado que la hectárea era de $3.900, ¿por qué se compra a un precio de $7.500 la hectárea? Bueno, en esa zona de Florida, si hay una compra por ese precio, con la calidad del suelo, con riego, y te tiene que tirar de cabeza 10 veces, ¿no? Ujú. Porque no existe. Porque aparte, ¿cómo se compra? Se compra porque hay un privado que le pone el precio con otro privado. Ujú. Ese artículo es formidable, porque el mercado regula. O sea, Sí. va a haber un privado que va a hacer una inversión de ese estilo Ujú. para perder ponchadas de peso, de plata. Ese privado es el empresario Sí. peruano marroquí. No. Ujú. El empresario es un empresario uruguayo, un empresario muy exitoso, con Pero- empresas muy importantes en Uruguay. Esta estancia María Dolores no comenzó en el 2007 con la compra cuando Mujica era ministro de Ganadería, la compra de un peruano marroquí que compró Sé esa que no sé quién eran los estancia. propietarios Ujú. en esa fecha. Tengo entendido que los propietarios que venden hay una persona que es de nacionalidad peruana. Ujú. Lo de marroquí no lo tengo. Ajá. no Peruano lo tengo. marroquí, digamos, peruano. Peruano, pongámosle una peruano. mujer peruana, sé que. Ahí está. Pero lo que se, Ese empresario peruano compra María Dolores cuando Mujica era ministro de Ganadería. Mm. Y ahora el Pacha Sánchez grita. ¿Le gustó esa manera de presentar la compra en el velorio, en el velatorio de Sí. Mujica? ¿Le pareció A ver, sin coherente? duda que lo que el Pacha dijo desde el momento de dolor Sí. y de sentimiento, Sí. después generó todo un... Bueno, ayer empezó la interpelación con el Pacha comunicando la compra, ¿no? Sí. Y se instala como que la compra fue el 13 de mayo. Ajá. El inicio de la compra fue el 11 de abril. Ajá. Acá tengo el papelito. Trajo deberes. Traje deberes. Sí, trajo El 11 de papel. abril se Sí. recepciona el ofrecimiento del campo de INEC, porque hay un Ajá. procedimiento que la ley establece. Y colonización, después que acepta, que dice yo quiero comprar, tiene 20 días para resolver, y a partir de ahí está el informe de avalúos del departamento de jurídico, de la notificación de oferente y la tasación del campo. Tiene 5 instancias antes de la compra, que fue el 14 de mayo, porque se vencía el plazo. Ahora, usted, senador, había dicho que en la época o que en el gobierno de la coalición se había desfinanciado el Instituto Nacional Sí. de Colonización. Sí, ¿Y cómo aparecen 32 millones de dólares? porque Porque si colonización... está desfinanciado y aparecen en pocos meses 32 millones de dólares, yo quiero saber cómo hacen porque yo quiero hacer Sí. lo mismo para mí. No, tu planteo es absolutamente razonable en este sentido. Sí. Porque acá se ha instalado, se ha machacado
que es 32 millones de dólares para 16 familias. Entonces, cualquier persona... ¿Es así? No, no es así. O sea... ¿El error en dónde está? ¿En el precio o en la cantidad de familias? No, primero que el impacto es en la zona, no es en los tamberos que van a ser 16, pero ese campo va a generar forraje, va a generar un campo recría para 238 tamberos que están en la zona. Esa 16 es la zona. familias. 16 familias. Entonces no hay más ningún la error. colonia. No hay ningún error. El precio es ese y las familias es este. No, las familias que van a estar dentro del campo, pero dentro del campo Sí. va a haber producción de forraje en 1.200 hectáreas, va a haber campo de recría. Hay campos hoy muy exitosos de colonización que generan eso para las colonias que están en el entorno. Hay que ver que esa zona es la zona donde están los tamberos de menos escala. Ahora, ¿pero no le parece demasiado caro o demasiado dinero? ¿Cómo llegamos a gastar 32 millones de dólares cuando usted además dice que el gobierno de la coalición desfinanció el Instituto Nacional de Coalición y no se desfinancia más cuando se gasta en algo mucho más caro? No, la desfinanciación viene por el lado de dejar sin efecto lo que era la financiación propia que tenía el instituto. En el año 2007 se votó la ley 18.064, que terminó del impuesto a las transmisiones una transferencia de recursos que le generaba 11 millones de dólares a colonización por año. Después hubo otra definición que también le generaba los 30 millones que contaba colonización. Eso fue lo que se eliminó. Pero colonización, como tenía, en el periodo pasado se compró poca tierra, de los dineros que tenía Sí. Para poder hacer esta compra, dinero, digamos, en rentas generales a favor de colonización. ¿No hay un tufillo raro en algún momento de esta compra? No hay ningún tufillo raro, Uh-huh. pero hay todos los mecanismos. Seguramente Sí. ahora va a haber una denuncia penal. A ver. Seguramente. Fue parte de la interpelación ayer. Sí. Va a haber, como lo hubo con la estancia de Rausa. En la estancia de Rausa pasó exactamente lo mismo en el 2006. Colonización compró, pasó casi lo mismo. Se dijo que era una compra mal hecha, 4.000 hectáreas. Se dijo que Colonización había invertido un dinero que lo iba a perder. Pasó un juicio, ¿no? Porque hubo un juicio de por medio y se ganó el juicio. Y hoy allí hay un desarrollo de colonización muy importante. También se dijo lo mismo de la estancia de Velastiqui, 500 hectáreas, que también lo dijo el miembro interpelante, que no servía para nada. Uh-huh. Y hoy está generando en la zona de Los Cerrillos un emprendimiento productivo interesante. ¿Qué cree usted que sienten los colonos que hace años están esperando también cuando se dan cuenta que el Pacha Sánchez vocifera: para vos, viejo, te compramos esta estancia de 32 millones de dólares? ¿Qué pasa por la cabeza de los colonos que están esperando hace tiempo? Y los colonos que ven que colonización compra tierra, ven que van a tener posibilidad de tener tierra. Mira lo que me pasó a mí en Paysandú. Uh-huh. Te digo porque, te decía recién, yo no soy de campo. Si bien tuve de muy chico la experiencia de mi abuelo, me llevaba mucho a la chacra, pero no vengo del trabajo del campo. Y entonces, en la recorrida estuve en muchas colonias. En Quebracho estuve con una mujer en una guardería, una mujer de 30 años aproximadamente, Sí. votante del Partido Nacional, porque nos dijo, fue en la gira del Frente Te Escucha. Y cuando le preguntamos qué cosas ella veía desde el lugar donde ella vivía y trabajaba, que el Frente había cometido errores en el gobierno. Dice, bueno, pueden haber muchos, pero a nosotros las decisiones de gobierno del Frente hubo algo que nos cambió la vida. ¿Y cuál fue? Dice, nosotros después de muchos años pudimos ser colonos y estamos en una colonia. ¿En qué colonia estás? En la colonia Arroz de Olla. ¿Sabe quién tenía esa parcela? El ex secretario de Presidencia Álvaro Delgado, que durante 30 años adquirió una parcela por los mecanismos de la época. Sí. Esto no es nada personal con Álvaro, que tenemos una buena relación, sino que fue un dato de la realidad de cómo se distribuyó tierra de manera en la cual los perjudicados eran los que tenían una formación en el campo, que querían vivir. Y ahí hay una familia, y mira la vuelta a la vida. Los dos, la familia, son votantes del Partido Nacional. Son gente blanca. Capaz que no sé si son de Olivera o de La Rayaga o qué lista votan, pero son del Partido Nacional. ¿En su familia eran del Partido Nacional? ¿En su familia eran de los partidos tradicionales? Sí, claro. Todos venimos de ahí. Mi abuela, sí. Hace poco mi hermana rescató una carta del año 65.
Mi abuela era ballista. Y le mandaba una prima de ella, creo, diciendo, se tienen que ir los blancos del gobierno porque ya ni para azúcar nos queda. Eso fue. Fue en el fin de año 65, era una carta de Navidad. Sí. Recuerdo una tía, mi madrina, que era del Movimiento Nacional de Rocha. Era de Carlos Julio Pereira, de Javier Barrio Amorín. Sí, toda mi familia era ballista. ¿Y por qué usted, Aníbal Pereira, allí en Rocha, se hizo frentista allí por el año 84? Y yo qué sé, las cosas de la vida, la verdad que no surgió. Yo vine a estudiar a Montevideo de muy chico, 16 años. Estudié en Talleres Don Bosco. Y tuve que dejar de trabajar porque mi padre se enferma y muere enseguida. Y mi ¿Su papá se murió sí, cuando yo tenía usted 16 años, 17 años? Y yo era el mayor de mis hermanos. Ajá. ¿Y usted ahí dejó de estudiar? Ahí dejé de estudiar. ¿Y qué hizo? Formalmente. Y me quedé a cargo de la zapatería de mi padre. Usted tenía entonces... Mi padre era zapatero remendón. Ajá. Y bueno, la familia quedó muy golpeada porque el único sustento era ese. ¿Tenía hermanos? ¿Usted tiene Tengo hermanos? hermanos. Yo soy el mayor. Sí. Un hermano y una hermana. Ajá. ¿Trabajan en política también sus hermanos? No, nada que ver. ¿No los colocó? Mi hermana trabaja en una farmacia. Sí. Al decir el actual intendente de Rocha, no encontré a uno que hayas colocado. Lo dice él, no lo digo yo. Sí. No, yo creo que la política hay que prestigiarla, lo que uno dice hay que hacer. ¿Cuál fue su primer trabajo, Aníbal Pereira? Y fue en la zapatería de mi padre. En la zapatería. Y ahí mi padre me decía con 15 años, no te metas en política, cuando vine a Montevideo. Ajá. No, eso no está bien, estudia, trata de formar, no quiero que seas zapatero. Y mi viejo murió y encontré en la zapatería que por el taller de mi padre entraba el material clandestino. Mi padre se había afiliado al Partido Comunista y primero había sido ballista, pero nadie sabía. Yo me enteré porque encontré el carnet de afiliado. ¿Usted no sabía que su padre era comunista? No, y me decía que no militara en política. Bien, tenía vergüenza de contarlo, está bien, no, estaba es lógico. No, pero jugarse en la dictadura durante 3 años. ¿Cómo vivió la dictadura allí en Rocha? Y uno la ve de diferente manera, no sé. Siendo adolescente, claro. Sí, ¿Usted la sufrió? ¿Su familia sufrió la dictadura? No. No, en el interior, digamos, en Rocha no. Después supimos que mis padres lo habían investigado. Supimos que a mi padre le habían hecho seguimiento, pero no le encontraron pruebas para detenerlo en dictadura. Claro. Sí, claramente, quien era el responsable de recibir el material nunca lo cantó. Por eso no tuvo problema. Ahora, su papá era comunista, usted descubre que su papá era comunista, usted se acerca al Frente Amplio, pero nunca fui comunista. No se acerca al Partido Comunista, se acerca al MLN Tupamaros. Sí. ¿Por qué? ¿Qué vio allí? Y bueno, en realidad creo que estamos en una etapa en la cual era muy efervescente, entendía que el Uruguay, por supuesto que ya el MLN, que había llevado una vía armada, yo voy a una etapa muy posterior. ¿Los Tupamaros pelearon contra la dictadura? Se organizaron para pelear contra una dictadura. No llegaron a pelear contra una dictadura, cayeron antes. Claro, pero cuando usted dice se organizaron para pelear contra la dictadura, creo que no se sostiene lo que dice, se lo digo con respeto. Sí, no, está bien. Porque me parece que las acciones que hacía el MLN Tupamaros no tenían nada que ver con pelear contra la dictadura. Que, dicho, vamos a dejarlo bien claro esto, no pelearon contra la dictadura. Las acciones que hacían eran acciones que tenían que ver con robos, asaltos, con secuestros incluso, y con torturas también en algunos casos. Las primeras acciones fueron repartir en los cantegriles alimentos. Esas fueron las primeras. En un Uruguay donde ya había indicios... ¿Usted me está pintando al MLN Tupamaros como carmelitas descalzas? Yo no le estoy pintando eso. Yo le estoy diciendo los hechos como fueron. Las primeras acciones en el año 63 fueron esas. Sí. Después hubo... Claramente era una organización clandestina. ¿Eran terroristas? No, yo entiendo que no. Sembraron el terror. Hubo una confrontación en una etapa de una historia que hoy no nos podemos ¿Confrontación entre quiénes? Bueno, la confrontación, hubo una organización, porque ya cuando el MLN surge, ya había indicios de golpes de Estado. No. Sí. No. Bueno. No. ¿Cómo que no? No. El golpe de Estado surgió en el 73. En el 73. Pero estamos hablando de habían sectores los golpistas 62, el asalto al tiro suizo. Estamos hablando... No mezclemos, porque el relato después nos lleva a
confundir a la gente, sobre todo a los jóvenes. Totalmente de acuerdo. Entonces, Combato el relato. Absolutamente. por eso se lo pregunto. Sí. Yo no se lo pregunto para que usted me diga que combatieron contra la dictadura. Yo se lo pregunto para que me diga lo que realmente sucedió. Primero hay que ubicarse en el contexto que estábamos, Sí. sin duda, que no es el de hoy. Y hoy no nos imaginamos esa situación. Ujú, Claramente, cuando el MLN comienza, porque todos venían de partidos legales, ujú, ¿no? Todos venían, bueno, Mujica militó en el Partido Nacional, ujú. primeramente. Ya había, inclusive dentro de los sectores de partidos Mujica tradicionales. nunca dejó de ser blanco. No, no. y ¿Usted tenía una está de forma- acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo, sí. Ujú. Él mismo lo decía. Nunca y su dejó de forma ser blanco. tenía más cercanía a eso que otra cosa, ¿no? Ujú, Él lo decía. ujú. Ahora, y surgieron desde ese lugar. Yo no puedo hablar como protagonista porque no lo fui. Bueno, pero Y el se dieron- senador me imagino que debe haber leído. Sí, obviamente. Y también, Yo obviamente, también, y la gente que está escuchando claro, también. Y es eso lo Y que tenemos que hablamos procurar. para la gente que no leyó. Es eso, Claro. es eso. Porque a nadie yo me imagino que usted, como formando parte del MLN Tupamaro, no en la parte armada, no debe sentir orgullo de la toma de Pando, por ejemplo. Uno nunca puede sentir orgullo cuando surgen situaciones de muerte, Claro. de que la vida se pierde. Ujú, Nunca. Ni justificar bajo ningún concepto eso. ujú. Ahí estamos totalmente de Claro, acuerdo. pero entonces, ¿cómo el MPP celebra o conmemora la toma de Pando? No la conmemora el MLN. Sí, ¿cómo no? El Pacha El Sánchez. MLN. El MLN. El MLN Bueno, sí. usted también es el MLN hoy. Sí. Entonces, bueno, decídase. No, Porque yo, si es de- yo estoy usted es muy MLN. decidido. Usted es MLN. Sí, claro. Si el MLN conmemora la toma de Pando, ¿usted la conmemora o la critica? No, a ver, el 8 de octubre, Sí. lo que se conmemora, ese hecho fue un hecho muy doloroso. Sin duda, ahí hubo muertos de parte del MLN. Lo que se conmemora es compromiso. Cuando dice con de una parte del causa. MNN, de parte del MLN. El MLN tuvo muerto la sociedad, La tuvo sociedad, muerto. claro. Sí. Y algunos de los muertos del MLN fueron rematados, estando vivos después del enfrentamiento. Entonces, Murió gente que pasaba por ahí. murió gente que pasaba por ahí. Exactamente. Asesinados. Eso solo- No murió. No, Fueron asesinados. Fueron asesinados por Mm. por la bala que estaban en el enfrentamiento. Por el MLN. Bueno, ahí hay versiones de que algunos dicen que el MLN, otros que no. Ok. No me gusta el relato Ujú. y ahí se lo atribuyen los dos. Claramente, después quién construye el relato es otra cosa. Bien. Hablando de situaciones que siembran terror. El caso del bowling en Carrasco. Ahí no hay dos lecturas. No, fue una Un acto situación- terrorista. Fue un acto en el cual poner una bomba en un lugar donde va gente termina siendo un acto terrorista. Ujú. Sí, claro, Ujú. sin duda. ¿Y Y qué eso lo sí. llevó entonces a usted, que lo veo y tiene poco y nada de De cara a Tupamaro raro. Claro, de llevar Va, bombas. No. ¿Qué lo llevó a eso? Y me llevó ese Hacer que los- convencimiento de la Ah. necesidad de involucrarte con la sociedad. Pues no había Capaz que 10 años después, capaz que no entraba el MLN, Sí. o 10 años antes. Ajá. Están las peripecias de la vida, Ujú, yo qué sé. Uno lo que no puede transformarse en un fanático, ujú. ¿no? Porque cuando sos más joven tienes otra adrenalina. Es cierto. Yo no me siento viejo, pero ya estoy cerca, ¿no? El Tengo 58. MPP y el MLN, ¿son anti-Serengni? No, Porque Serengni no los quería dentro del Frente Amplio. no necesariamente. Yo era delegado de la base por Rocha cuando el general era presidente del Frente. Ajá. Alcancé a tener reuniones, tenía una formación militar que cuando no le gustaba algo te lo hacía saber, ¿no? Ujú. Claramente, ¿no? Pero sí, él fue más crítico en una etapa, ¿no? Él lo dijo inclusive en algunas notas, Sí. que capaz que no tendría que haber sido tan, no me acuerdo cuál fue la palabra que utilizó. Bueno, tiene una entrevista con Never Araujo donde él Sí, se arrepiente, exacto. se arrepiente Es ahí que hago referencia. de haberle abierto la puerta a los tupamaros. Es que en realidad el proceso de ingreso al MLN fue en el 89, 90, ¿no? Mucho tiempo después. ¿Es Serengni o es Mujica la figura más representativa del Frente Amplio? No, para los Frente Amplio, Serengni,
Hay referentes históricos, diferentes etapas. Sereni es el gran referente del Frente Amplista. Ujú. No hay duda, ¿no? Fue el candidato en la primera elección. Es un hombre que venía del machismo, un militar. Para la construcción histórica de la izquierda era como una cosa rara en esa etapa, ¿no? Ujú. No, sin duda que Sereni, ¿no? Mujica toma otras dimensiones después. Y usted se hace diputado en el primer gobierno del Frente Amplio. Yo primero fui edil en Sí, Rocha, sí. en el 2000. Ahí era heladero, en esa Era etapa. heladero. Sí, vendía helado. Sí, En la Popi, se en la le- Pedrera. ¿Se le caían los conos? ¿Se le caía el helado? Sabes que los yo tengo un jugos? pulso medio complicado, pues nunca se me cayeron los conos. Ujú. No tenía mucha ductilidad. Sí. te digo. Pero Claro. no era un Es artesano. súper de la- conocida la Popi allí, Sí, ¿no? claro. La sí, heladería de sí, Rocha. de helado artesanal. Ajá. Rico. Sí, ahí tuve 3 temporadas. Después, en el 2005, fui diputado. Ujú. Por eso se ha hecho diputado con la llegada del gobierno, del primer gobierno del Frente Amplio. Exacto. ¿Qué sintió en ese momento con la llegada del gobierno del Frente Amplio al poder? Fue un momento muy particular. Aparte en Rocha, Chueco Barrio, que fue el primer diputado del Frente, éramos candidatos los dos, habíamos muchos más. Sí. Y nosotros ganamos esa diputación en la interna del Frente por 300 votos. Aparte Chueco fue un diputado que construyó con una forma diferente. Tipo muy campechano, que te ayudaba. Es alguien de esos referentes que te ayuda a romper esquemas, ¿no? A mirar las cosas, a no calificar las personas por su forma de pensar, ver los problemas de varios ángulos. Un estilo de Pepe Mujica más moderado en términos, no moderado en términos de pensamiento, sino desde otro lugar, ¿no? Un tipo de pueblo del interior. Ujú. Y bueno, yo creo que esas cosas te van formateando, ¿no? A ser generoso en la vida. La construcción política, como en todos los ámbitos de la vida, tiene que ser con generosidad. Usted llega al Parlamento en el año 2005, siendo diputado del Frente Amplio con el primer gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Qué recuerda de la crisis del 2002? ¿Ayudó la crisis del 2002 a la llegada a la izquierda al gobierno? Sin duda, ¿no? El Frente venía creciendo, ¿no? Ajá. Hasta la reforma Sí, constitucional en es el cierto. 96 estuvo muy pareja. Esa situación crítica económica, la economía siempre genera situaciones de complejidad en la vida de la gente, y ahí eso sin duda que tuvo, el Frente ganó con mayoría parlamentaria, algo que no existía hacía Claro, muchísimo, no existía. creo que 50 años Sí. no había existido. No. Ujú. La gente, Bueno, los niños comían pasto en el 2002. no, yo no tengo referencia que sea así. Hay algunos casos de situaciones muy extremas en alguna zona. Pero No me recuerda, consta, recuerda recuerdo cómo la noticia, recuerdo la discusión. ese relato es un relato de izquierda que No sé. levanta la República en ese momento, que los niños comían pasto en las láminas en Artigas. Sé que la situación de la lámina era como muchas situaciones. Ajá. Yo recuerdo particularmente esa etapa porque en Rocha esa crisis se vivió doble. Ujú. La Intendencia estaba en una situación muy compleja, no pagaba los sueldos, tuvo un año sin pagar los sueldos más, ahora no recuerdo bien. Fue muy penosa y el impacto en la vida de la gente marcó muchísimo, porque la crisis te golpea. Fíjate que en el interior las intendencias son lugares donde trabajan Sí. Cientos de personas. Sí, miles. Cientos de coterráneos, Y digamos. que esas 1.800 familias Mm. no le ingresen su salario generan un impacto social. Me consta que hubo mucha gente que podía alimentarse por la relación de los boliches en los barrios. Ujú. Ahora, de llegar a que esas situaciones, sí de gente con situaciones de alimentación muy compleja, pero ese extremo yo personalmente no lo pude comprobar. ¿Le reconoce al expresidente Valle, ya fallecido, su trabajo en la solución rápida de la crisis del 2002? El expresidente Tabaré Vázquez había dicho que Valle le dejó el país mejor que lo que se lo dejó Mujica. Bueno, ahí toda una cuestión. Sí, pero usted como senador, como de izquierda, como Sí. Tupamaro, ¿ya reconoce que Valle había hecho Como las rochense te cosas, faltó. como rochense también, había hecho las cosas mejor de lo que la gente lo suponía? Fue una situación, la crisis fue una etapa que partió
en las familias de muchas maneras, ¿no? Sí, sí, claro. Hubo una emigración de gente que se tuvo que ir del país. Tristísimo. La clase media y la más humilde, ¿no? Ujú. Valle tomó decisiones como gobernante, entre otras creo que una de las que fueron más notorias, poner como ministro de Economía en una situación candente a una persona claro. como Alejandro Achugarri, que logró construir la salida como referente indiscutible, articulando en todos los sectores de la sociedad y que hubo contribución de esos sectores para esa salida. Y estoy hablando en conjunto, ¿no? Trabajadores, empresarios, fuerzas políticas. Ahí creo que Valle jugó con mucha claridad como gobernante un rol que Achugarri en una situación muy jorobada para el país, Sin dudas. conducirla. Ujú. Y de la manera humana que lo hizo, ¿no? Porque la economía a veces te vuelve insensible. Y es difícil encontrar un ministro de Economía que pueda encontrar, sin duda de su responsabilidad, la macroeconomía, también ver lo chiquitito que impacta en una persona, en Caraguatá o en un barrio que fuera. Estamos con el senador Aníbal Pereira. Antes de irnos a la pausa, y ya que hablaba del ministro de Economía Alejandro Achugarri, que nos sacó de la crisis, ¿qué opina de Odone? Es un excelente... No hizo ni un gesto, ¿eh? No, al contrario. Sí. Le tengo un gran respeto y Es quien nos está salvando a todos. Odone creo que ha sorprendido a más de uno. Porque Es el que articula. la oposición arrancó para matar a Odone y Sí. ahora lo tiene en un pedestal. Sí. Y tiene, más allá de su formación, indiscutible como economista y su claro rumbo, y a su vez tiene algo que en un ministro de Economía me parece que tiene un doble valor. Tiene una capacidad de escuchar como pocos. Y eso en cualquier orden de la vida tiene un valor adicional. Un ejemplo, la decisión que se tomó ayer en el diputado sobre la ley de frontera, digamos, la decisión la toma recorriendo los territorios, hablando con el que vive en la frontera, que es un territorio que hay que entenderlo, y ahí es como se construyen las salidas, no como muchas veces puede salir, bueno, yo en el Ministerio de Economía tomo esta medida macroeconómica, ¿se entiende? Y tiene una capacidad de escuchar. En la discusión de la rendición de cuentas, él personalmente habló con todos los referentes políticos de todos los partidos y generó un ámbito de diálogo muy serio, muy responsable. ¿Qué dice su corazón? ¿Cree que Odone, o su cabeza, cree que Odone va a aguantar 5 años todo esto? Y yo creo que va a llegar a 10 si sigue así. Está bien, es una buena respuesta. Es una buena respuesta de izquierda. No es de izquierda. No, pero está bien, está bien. ¿Usted cree que en los próximos 5 años va a surgir una figura del Frente Amplio que pueda crecer tanto como para ser la imagen de la nueva izquierda? ¿O lo ve al Pacha ahí? Mira, yo creo que las cosas no se inventan, surgen. Y las cosas que se inventan no funcionan. Hoy el Frente, como pocas veces en la historia, tiene gente con capacidad de recambio, de que sean referentes y que la gente... ¿Me está hablando en serio? Sí, claro. ¿O me está haciendo un speech? No, ningún speech. No, lo que te quiero decir es, Ah. ¿cuántas veces el Frente ha tenido legisladores jóvenes, como los tiene ahora, con proyección? ¿A quién va a destacar? No destaco a nadie. Sí, En general, hay legisladores... Y eso es una proyección de compromiso, de aprendizaje, de trabajo. Pero ¿usted ve de aquí a 5 años alguna proyección ocupando un lugar importante dentro del Frente Amplio para las próximas elecciones? ¿O le vuelvo a hacer la pregunta, ¿es el Pacha el heredero de Mujica? En este país las herencias creo que no funcionan. El Pacha, sin lugar a dudas, tiene una referencia, una capacidad, una articulación que la está demostrando, no ahora. Pacha lo conocí, Pacha debe ser como 20 años menos que yo, no, capaz que un poco menos, y ha demostrado una capacidad de articulación, de diálogo, se nota su aprendizaje en este proceso, ponerse en el lugar de los demás, que debe ser una de las responsabilidades, una de las cuestiones más importantes en alguien que tiene
la responsabilidad de tomar decisiones. ¿Dónde? Claramente que el Pacha Sí. es uno y hay muchos más. Ajá. Donde dicen que no tiene mucho diálogo el Pacha es con Jorge Díaz, en poco tiempo. Sabe que está más informado que yo, ese dato no lo tengo. ¿Eh? Pero si A ver, ¿hay una guerra interna en el Frente Amplio entre el MPP y el Partido Comunista? Si me dice que no, miente. no, yo no miento. Entonces, la respuesta es La respuesta, el Frente Amplio siempre fue diverso. sí. Siempre. Y siempre hay tensiones y Sí. miradas diferentes en los Sí. temas. Pero se están Claramente. matando entre uno y No, otro. no, yo no Entre- sinceramente, Sí. no. Y yo soy profundamente unitario, Ajá. por lo que te decía recién. Creo que la construcción es generosa. Y hay muchos compañeros del MPP que no tienen la misma mirada unitaria del frente. Ujú. Lo digo con mucha sinceridad, ¿no? Y creo que eso no lo hace bien. Y no digo solo el MPP, en conjunto. Porque en realidad la herramienta que te posibilita las transformaciones es el frente. Son las herramientas. Ujú. También el Partido Nacional es un frente, el Partido Colorado es un frente. ¿Usted ve al Partido Comunista del Uruguay con ciertas cosas democráticas o ciertas cosas antidemocráticas? No, vivimos en un país donde la democracia es absolutamente el eje de nuestra... O sea, es algo que todos somos absolutamente conscientes del valor de ella. Ujú. Ayer, si miras, no sé, hay que estar todas las horas que estuvimos. ¿Sabe cuál fue el discurso más conciliador? ¿Cuál? Respetando justamente mirando el tema de la democracia, porque hasta dónde va la política si los debates llegan a este nivel que hablamos al principio, fue el Boca, Andrade. Pensé que iba a decir Bordaberry. No, fue el Boca. Ujú, El de Bordaberry fue un poquito más confrontativo. ujú. Fue que le salvó la interpelación a Da Silva. ¿Bordaberry? Sí, claro. Lo sacó de los pelos, así, ¡bluc! para A arriba. ver, ¿por qué dice que Bordaberry Y le porque salvó? levantó el nivel de la interpelación. Porque Ajá. las preguntas de Da Silva fueron como una tomada de pelo y Bordaberry se entró en un aspecto que él estudió, porque como Bordaberry tú puedes discutir como con cualquiera, pero yo le respeto el trabajo, la responsabilidad en todos los temas. Ujú. ¿Usted cree que si no se hubiera suspendido o si no hubiera existido ese insulto y los altercados, la interpelación hubiera sido favorable a la coalición por, entre otras cosas, por Bordaberry? No, yo pienso que no. Yo creo que lo que pasó no le sirvió a nadie. Ujú. A nadie, por lo que hablábamos. Nadie puede decir que puede quedar conforme con la forma que terminó la interpelación. Sabíamos que estaban los 17 votos para apoyar al ministro, ¿verdad? Ujú. Pero creo que cualquier interpelación merece un nivel más alto en los debates, en lo que tiene que ser las miradas, el intercambio de ideas. Se dice en las redes que Frati es la versión barata de Mujica. No, lo dijo Da Silva, la versión Temu dijo. Ah, No lo dijo Da Silva, Ajá. no fue en las redes. ¿está de acuerdo? No, cada uno es como es. Claro. El canario es él, es eso. ¿Tiene campos en Paraguay, el canario? Eso es una infamia que le han instalado. ¿En serio? Mire, si tuviera campo en Paraguay, Sí. ayer era el momento. tema central de la interpelación. Ujú. Da Silva anduvo atrás de eso. Llamó a Paraguay. Opa. Era la vara de plata que tenía. ¿Ustedes entre los senadores saben, se conocen este tipo de cosas? No, yo me enteré por otro Ah. lado. Claro, pero averiguan, che. vos, No, me esto llegó, yo no ando ahí como chuma. No, me llegó. Ah. Que efectivamente estaba muy... Porque en la red eso que tú dices está instalado. Ujú. Yo vi un meme ahí Sí. de la foto de Frati. Frati tiene campo a 12 kilómetros de Cerro Largo, nunca compró campo en Paraguay, tiene gente amiga que Bueno, tiene no le campo en avisó Paraguay. tampoco. ¿Eh? No le tiene por qué avisar si compró. No la tiene. Quédese tranquilo que si lo tuviera, Da Silva ya hubiera averiguado. No te cago. ¡Pausa! Estamos con el senador Aníbal Pereira en Malos Pensamientos. ¡Ya venimos! Estamos con el senador Aníbal Pereira. ¿Cómo le decían, senador, en su infancia, en su Rocha natal? Nunca se me quedó ningún sobrenombre. Siempre Aníbal. Mi Ujú. primer nombre no es Aníbal, es Héctor. Y Héctor. no sé por qué me pusieron Héctor Aníbal si después siempre me identificaron con Aníbal. La única que me llamaba Héctor Aníbal era mi madre cuando ya estaba
cuando decía Héctor Aníbal tenía que ir porque se armaba Claro, Cocoa. era porque estaba enojado. Estaba complicada la historia. Sí, sí. Ahora, Pichuco, me llegaron a decir ahí de preadolescente, por Aníbal Troilo Pichuco, Ujú. y después La Momia. Porque jugando al fútbol te podrás imaginar las destrezas cuáles eran, ¿no? Era la momia. La momia. De Titanes en el ring. Sí. Ahora, Ahora, viviendo en Rocha, ¿iba a comprar a Brasil a hacer el surtido? siendo gurice, recuerdo, mis padres, era la manera de abaratar parte de la frontera, de la ciudad cercana a la frontera. Sí. Más cuando, te estoy hablando antes de la tablita, ese momento, la familia, muy común. Hay una canción de los Ucará que en la letra de esa canción cuenta claramente cómo eran los viajes de los ómnibus, las excursiones, Sí. donde la gente después se desparramaba en los barrios con los bolsos ¿A cuánto estaba del Chuy, del Chuy? a 130 kilómetros. Claro. Y Sí. hacemos el surtido y volvemos. Se hacía el surtido y se volvía. Ajá. Yo tendría 11, 12 años. ¿Y pasaba la aduana también? Sí, no, era la época que la aduana pasabas con el bolso, Sí. si pasabas X cantidad de kilos te sacaban todo. Ajá. Era así. Bien, pero siempre había un amigo o un vecino o un familiar en la aduana, No, ¿no? no tan así. Ajá. Eso es capaz lo de Chuy, pero no tan así. Y No. siendo intendente de Rocha, ¿hizo algo con ese tipo de actividades que, si bien es entendible, no es lo más prolijo? No, te puedo asegurar que hace más de 35 años que no entro a ningún boliche brasileño. No, pero como intendente, digo. Como No, ni como intendente. no pudo cortar con el contrabando, me refiero a eso. No tuvo una medida... A ver, todos los gobiernos tienen, ¿no? Medidas en las cuales hay un contrabando que siempre va a estar, ¿no? Porque aquello, lo ilegal, termina siendo legal de una manera u otra. Ujú. Cuando hay una diferencia de precio, creo que la válvula, esta medida que el gobierno ahora instala de tomar decisiones de comercio para defender el comercio de trabajo de frontera, descontando el IVA, no cobrando el POS, creo que esto, sin lugar a duda, es una medida que entiende la lógica de frontera, ¿no? Porque claramente lo que te lleva a la frontera, ¿qué es? Los precios. Hoy Rocha tiene 10.000 habitantes más. No es porque haya crecido la natalidad. Es porque después de la pandemia hay dos lugares donde la gente fue. A la costa, La Paloma casi se triplicó de habitantes, Punta del Diablo también. Barra de Chuy, Puimayen, impresionante, porque aparte hay mucha gente jubilada, sobre todo con un sueldo fijo, con un salario fijo, en la frontera te sale 40-50% menos Ujú. el costo de vida, ¿no? Y eso lleva a que mucha gente se vaya a vivir a la frontera. La calle Pou se iba a Rocha a veranear. La calle Pou, sí, Sí. tenía una casa en La Paloma. Sí. Siempre sí, recuerdo. Ajá. Cuando hizo la casa, me acuerdo. Estábamos en el Parlamento los dos. Él era diputado y yo también. Cuando él comenzó a hacer la casa y me contaba de ese inicio del proceso de construcción de esa casa. Y cuando usted fue intendente de Rocha, ¿qué pudo hacer y qué no pudo hacer? Y siempre hay cosas, siempre te quedan cosas por hacer. Ujú. ¿Qué pudo hacer? ¿Cuál fue su gran obra? Bien, creo que las obras que nosotros nos planteamos realizar, las cumplimos, Ujú. ¿no? Hay una que podamos decir... La terminal de ómnibus de Rocha, Ajá. el inicio de la construcción de la Casa de los Deportes, o sea, hay una cantidad de obras, la finalización de la terminal de Chuy, las remodelaciones de casi todos los espacios públicos. Ujú. Hubo una cantidad de obras que estaban en lo que era la demanda y la necesidad de nuevas obras, ¿no? Y siendo intendente, ¿la oposición colaboró con su gobierno? ¿La oposición dentro de Rocha? A nosotros nos pasó que al año y medio de estar en el gobierno perdimos la mayoría. Viste que en la Junta tú tienes la mayoría automática. Sí. No, nosotros gobernamos 4 años sin mayoría. Ajá. 2 ediles que habían sido electos por el Frente Amplio terminaron siendo ediles del Partido Nacional. Y bueno, y yo soy de lo que dice Olivera en esa nota que yo te comentaba hoy, comparto totalmente. Un gobernante, cuando asume la responsabilidad de gobernar, no tiene que estar con excusa echándole las culpas para atrás, tiene que gobernar. Y peripecias en la vida siempre vas a tener. Ujú. Y vaya si las tuvimos. Nosotros tuvimos desde inundación en el 2016, que fue espantoso, tuvimos toda una situación de un viento huracanado que voló 130 techos, que eso fue una de las situaciones más feas cuando estuve de intendente, igual que la inundación. Llegar a un barrio que en
un minuto quedó destrozado, ¿no? Y la gente lloraba, se abrazaba y te decía, en un minuto perdí lo que hice en toda mi vida. Sí. Ha pasado también en otros departamentos. Sí. Bueno, Dolores fue mucho más fuerte el impacto, sin duda. Si yo entro a la página del MPP, dice, en el 2015, esto fue escrito por usted porque está en primera persona, dice, en el 2015 fui electo intendente de Rocha, finalizando la gestión con casi 70% de aprobación. Sí. ¿Y por qué no fue reelecto? Porque la aprobación no es determinante para que sea reelecto. A ver. Y no. Creo que hubo una serie de situaciones que generaron... sí, la última medición siendo intendente era 71, creo. Sí. Y bueno, ahí está el mérito del contrincante del que gana, que instaló un mensaje, un programa, una propuesta que la gente la interpretó mejor. ¿Es así? En ese momento había perdido no por tanto, por 1.000 y por algo. 1.200. ¿Y por qué perdió ahora por 9.000? Y bueno, yo creo que hay circunstancias que están relacionadas con esto que te digo, ¿no? La gente cuando vota nunca te puede enojar con un resultado electoral. Nunca. Es una muy buena frase, ¿eh? Nunca. No porque cualquiera la dice. La primera reacción siempre es encontrar excusas. Tienes que aprender, porque donde más aprendes sos de los traspiés. Obviamente hubo un planteo que la gente lo entendió más conveniente, mejor para esta etapa, y te digo que en Rocha, después de 20 años, se da la realidad que un gobierno departamental no es del mismo tenor, de la misma línea que el gobierno nacional. Que el gobierno nacional. Desde el 2000 no pasaba eso, hace 25 años. Y eso que en la campaña donde usted se postulaba a intendente participó Blanca Rodríguez. Blanca fue 2 veces. Que fue y se quejó que no estaba el hotel de 5 estrellas. 5 estrellas, es verdad. Ajá. Se tendría que haber quejado que no estaba el puerto de aguas profundas en realidad. Y también, sí. Pero el puerto de aguas profundas, si Uruguay cumple el proceso que tiene que cumplir, nosotros no lo vamos a ver, pero va a existir. Y va a ser en Rocha. No soy Notre Dame, pero es así. Si el Uruguay tiene, lo que pasa es que hay una cuestión de la geopolítica que es compleja y la centralidad. El puerto de Montevideo es el puerto de Montevideo. Sí, claro. Y no hay vuelta. Y no va a dejar de ser el puerto de ser el puerto de Montevideo, pero tiene una limitante. No va a tener más profundidad de la que tiene. Y hoy los barcos que tienen 20 metros de profundidad, de calado. Entonces, la única forma de que pueda haber un puerto que pueda llegar a ese tipo de embarcaciones es en un puerto más profundo. Tiene que darse las condicionantes regionales, no solo Uruguay, tiene que darse para que eso suceda. Estábamos hablando de Blanca Rodríguez, que fue a Rocha y que más allá de quejarse, entre comillas, del hotel de 5 estrellas, exigía un gobierno transparente en Rocha. Sí. ¿Usted cree que el gobierno nacional hoy de Orsi es transparente? Si alguien impulsa en cada de sus actos la transparencia, se mandó. No tengo ninguna duda, porque lo conozco como persona por ser de su desvelo. Ahora, la construcción de un gobierno va más allá de la definición de un presidente, era como decía el viejo Pepe, ¿no? Y creo que ahí lo importante, ¿sabes lo que es más importante? ¿Qué es? Porque el dulce siempre pica los dientes. Sí. Y no existe vacuna contra eso. Existe que haya una sociedad, y yo por eso creo en los partidos políticos también. Muchas veces la gente se enoja, a veces porque el Frente Amplista es muy crítico. Ojalá que sea crítico y no obsecuente. La construcción crítica, o sea, el Frente no Amplista, decir siempre bien. ¿Usted cree que el Frente Amplista es crítico? Sí. El Frente Amplista es más camisetero que crítico. No. Es crítico. El Frente Amplista vota... Tú lo conoces de un lugar, yo lo conozco de otro. Bien, no, pero pongamos el ejemplo de Montevideo. Sí. Usted es de Rocha, vive en Rocha, sí, pero viene a Montevideo como senador y pasa 4 días. No hay ciudad más mugrienta en el país que Montevideo, ¿estamos de acuerdo? No, el Chuy. Bueno, olvídate del Chuy. Bueno, pero es una ciudad. Y bueno, está bien, pero estamos hablando de la Ahora capital. La estaban mejorando. Estamos hablando de lo que es la iluminación. Esto es reiterado, pero no por ser reiterado deja de tener valor.
Montevideo es una ciudad sucia, mal iluminada, todo lo que ya sabemos. Aún así, gana el Frente Amplio. Eso no es crítico. No. Si fuera crítico, no estaría en el gobierno de Montevideo el Frente Amplio. Eso es camiseteo. No sé si es tan así. Por lo que te decía ¿Cómo recién, gana el Frente Amplio en Montevideo? a ver, yo creo que el Montevideo, no sé, no soy montevideano, Sí. no conozco Bueno, Montevideo al senador. dedillo Sí, como para interpretar el montevideano. sí. Claramente en Montevideo muchas cosas buenas se hicieron, si no, no seguiría gobernando de frente. Que tiene situaciones como el tema de la basura o como otras situaciones en las cuales sin duda que Montevideo se tiene que superar, y Mario ha sido uno de los temas que ha puesto como eje central, ¿no? Ujú. Y claramente que los gobiernos generan y tienen que generar la acción para tratar de superar los problemas que tiene una ciudad, ¿no? Pero yo en Montevideo hubo una imagen que no se me borró más, pues yo nunca la vi en otro lugar que acá en Montevideo. A ver. Iba caminando por Ejido, Sí. Ejido, pasando, creo que era Colonia, Bien. o venía de y de repente veo por arriba mío una bolsa que cae y se explota al lado del contenedor. Habían robado un cajero automático, seguro. No, No. era una bolsa de basura Ah, perdón. que me cayó arriba. No, no había cajero ahí. Una bolsa de basura. Sí, Entonces, de un edificio. de un edificio. Está. O sea, pero esto, pues yo te digo, yo creo que no hay que ver las cosas de la lógica. Le pasa al Frente Amplio, le pasa a cualquier partido, pero sin lugar a duda, esta cosa en la ciudad no puede pasar. Porque eso, yo no sé si una vez tú escuchaste una anécdota de Bilardo, pero es Sí. parte que la cuenta Ruggeri. Me gustan mucho las anécdotas de Bilardo, pero un ser muy particular, que en una concentración ve a un jugador tirar una cáscara de banana para atrás. Ajá. Atrás, ¿no? Comiendo. Sí, sí, sí. Enseguida le dice que quiere ir a comer a la casa de él. Imagínese, el jugador, se viene el técnico, le dice a la señora, vamos, Sí. dice, quiero fruta de postre. Y cuando termina, La tira. como una bananera, tira en el sofá y le dice, ¿qué está haciendo, Carlos? Como acá no tiran la cáscara de banana en el suelo. Ujú. No, pero si yo vi a su marido tirar la cáscara de banana en la concentración. Ujú. Creo que hoy vivimos una sociedad donde tenemos muchos mecanismos de comunicarnos, de estar al día, pero en la cuestión de los valores, de las cuestiones básicas que nos marcan como personas, creo que necesitamos, y esto no es justificando lo que pasa en Montevideo, ¿no? Ujú. Porque esto le pasa en todas las ciudades. Pero eso es parte de una construcción ciudadana, sin duda, que tenemos que reconstruir. ¿Por qué estamos perdiendo? ¿Por qué hemos perdido tan rápidamente muchos de nuestros valores que nos hacían sentir orgullosos de nuestro país? Y bueno, yo creo que ahí hay una cuestión que, que nos pasa, pero creo que es un fenómeno de esta sociedad, ¿no? Ujú. Hoy tenemos una sociedad donde hay partes de la ciudadanía que ve a los antivalores como valores. Ujú. No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Y Mujica no fue uno de los responsables de eso? No, para nada. Ujú. Pues yo sé que hay gente que puede pensar eso y está Sí. bien, pero creo que en definitiva caricaturizar esas situaciones, si algo creo que Mujica construía era una forma de hacer y de decir de coherencia. Podrá estar de acuerdo o no, Ujú. ¿no? Creo que eso fue parte de su imagen en el mundo. Es decir, bueno, era un tipo genuino. No te podrá gustar, obviamente. La imagen en el mundo tenía que ver con su imagen dentro de Y Montevideo, porque, del y Uruguay. porque no es común ver a un Ah. presidente que mantenga su forma de vida de la de siempre. Está bien, pero de las ¿su cosas- gobierno fue bueno? Yo pienso que sí. Ujú. En Den- otras cosas, no. Como siempre, un gobierno no hace todo bien. Claro, pero cuando hablamos de Mujica, hablamos de la regasificadora, hablamos Sí, de Alasú, hablamos de sí. Pluna, en vidrio, el tren de los pueblos libres, el puerto de aguas profundas, o sea, Sendik. Hablamos o sea, de la UTEC, ujú, ujú, hablamos de la inversión histórica, del aumento de las jubilaciones históricas. ujú. Está bien, algo bueno tiene que hacer un gobierno, pero dentro de Muchas lo que cosas fue buenas. el gobierno de Mujica ha dejado mucho que desear también en valores. Es una opinión personal. No, totalmente respetable. Yo Ujú. no entiendo que sea así. Creo que Cuando las señales desde arriba sí, no son las mejores, la gente de abajo aprende rápidamente, Creo que- para bien y para mal. totalmente de acuerdo. Creo que eso fue lo que Pepe más transmitió. Ujú. Eh,
La coherencia en la vida, independientemente de la Pero forma una de cosa pensar. es la Y los valores, poesía, una no. cosa es la poesía. Recordemos que Mujica, grabando l- em, el documental de Kusturica, Mm. y no estamos hablando de muchos años atrás, dijo, qué lindo era entrar a un banco con una No, que ahí te 45. respetan, lo que dijo Ah, hablando de y los ahí te bancos. respetan. Mm. Sí, Mm, pero a ver, yo sé que Mujica genera como muchas referencias humanas, amor y odio, y nadie es mm, moneda de oro para que todos lo quieran. No es odio, es No, sentido común. Sentido común. no, yo Mm, creo que mucho la versión de Pepe va por ahí. Este, pero creo que la mayor fortaleza de Pepe fue su forma de vida. A mí algo de Pepe, ¿sabe? Cuando Pepe sale de la cárcel, yo tenía 18 años. sí. Y ¿Ese fue su primer encuentro con esa Mujica? fue la primera vez que yo lo vi a Pepe. ¿En dónde? En el Platense Patín Patín Club. Club. Ajá. Yo me vine a dedo de Montevideo, de Rocha a Sí. Montevideo, Sí. ¿Para ver al Pepe? porque ¿No? sí, porque estaba Ah, militando ahí y está, la porque era un hecho. efervescencia. A ver, recién habían salido los presos, era un Claro, tema de reapertura, es cierto. Sanguinetti, la amnistía, todas esas ¿Está circunstancias. de acuerdo con el pacto del Club Naval? El pacto del Club Naval fue un hecho político histórico que generó un marco que en esas circunstancias había que hacerlo. Ujú, ¿Cómo llegabas a la democracia? Que no comparto cuestiones relacionadas con lo que sucedió en su momento, ujú. pero desde el punto de vista histórico hay que ubicarte en ese contexto, ¿verdad? Ahora, lo que te iba a comentar del Platense, Sí. mi primera reacción del discurso del Pepe fue, primero una reacción de no entender nada y de pensar, este viejo está loco. Porque el Pepe da un Bueno, no mensaje, cambió a no lo al largo de su contrario, vida. demostró la Sí. coherencia, Ujú. un tipo que salía de las situaciones más perversas de una cárcel, Sí. decir que no se construye con odio. Lo dijo ahí por Mm. primera vez. Y ahí mantuvo una coherencia independientemente, es más, Y eso se lo reconocen propios y ajenos. sí, Sobre todo Sanguinetti. Sobre todo en ese momento Sanguinetti se lo reconoce. Con el paso de los años sí. que Y terminaron con una y terminaron relación juntos. que habla muy bien de este Uruguay que creo que hay que Mm. mantener y que sin duda Yamatú desde la presidencia construye desde ese lugar. Volvamos a hablar de Yamandú. ¿Qué opinión le merece estos 5 primeros meses de gobierno? Que le da una impronta de gobierno, primero Yamatú le da una impronta de su forma de ver las cosas relacionada, y te lo digo como hombre del interior. Sí. El Uruguay necesita seguir avanzando en la integridad del territorio. Esto de la frontera, lo que está relacionado con la vida rural, con las pequeñas localidades. Y Yamatú le da mucho de esa impronta. Es alguien que no, lo dijo al principio, no genera estridencia, pero construye el compromiso día a día. Creo que un gobierno que va alineado Ujú. en función, no es un presidente que le está echando las culpas al gobierno que pasó, asume la responsabilidad con la realidad que tiene. Ujú. Eso lo dijo Javier de Aedo Ujú. con la situación fiscal. El gobierno podría haber sido mucho más, digamos, en un contexto político más confrontativo con la realidad fiscal. Lo dijo en un término, se saldrían de la vaina por dar más, ¿no? Pero creo que esa es la impronta que le da llamando al gobierno. Usted que lo conoce a Yamandú Orsi, usted que conoce a Yamandú Orsi, ¿cómo cree que vivió el escándalo de Cecilia Cairo, la ex ministra de Vivienda, a solo un mes de asumir? No lo vi a Yamadú, lo vi, pero no ¿Cómo hubo, siente que lo vivió? y no lo sé. Cada uno puede sentir las cosas de diferentes ¿Qué maneras. sintió usted? A ver, yo a Cecilia la conozco, es una gran compañera, muy humana. ¿Usted la defendió en ese momento? Yo lo que dije, a ver, yo fui intendente. Pero pagaba los impuestos y la Exactamente. contribución. Entiendo que siempre cuando tiene una responsabilidad, no por el hecho de tener una responsabilidad, por el hecho Sí. de tu... Creo que ahí, claramente, la situación no fue, sobre todo lo que tiene que ser con el compromiso de la señal y de lo que significa. Después hubo una destrucción a Cecilia, claro, que entiendo que fue algo que no está bien. Ahora, yo creo que se destruyó sola, ¿eh? Bueno, son interpretaciones. Una ministra de Vivienda Sí, que no paga la contribución y no paga primaria, no de una casa, 4, o sea, no es ejemplo de nada.
No, a ver, ¿Estamos de acuerdo o no? no, No. no, yo no dije que no estoy de acuerdo. No. Digo que esas cosas no pueden pasar. Ahora, las peripecias Está bien, pero al de que las no quiere personas. sopa, dos platos. Pasa con Rodrigo Arim también. Rodrigo Arim, peor que Cairo, peor que Cairo, para no pagar lo que tenía que pagar, dictaminó que había construido menos metros. Peor. Y Arim sigue en el cargo. ¿Cómo se entiende eso? ¿Arín regularizó? ¿No No está sé. regularizando? Sí, lo regularizó. ¿Y Cairo? Cario regularizó. Ujú, Comenzó la regularización. ujú. Está Sí. bien, pero ¿por qué se regulariza? Perdón, estamos al aire, por favor. Cierre la puerta. Estas cosas no pueden pasar. No sé qué pasó. Estas cosas no pueden pasar. No sé lo que pasó. No. Cuando hablamos de Cairo, estas cosas no pueden pasar, dice usted. Está Sí, bien, claro. pero no pueden pasar antes. Pero no pueden pasar ni a una ministra, ni a mí, ni a usted, ni a la audiencia que nos está mirando. Totalmente de acuerdo. O sea, no tiene que ver con, con el lugar en que uno ocupa. Tiene que ver con los valores. Si alguien es ministra de Vivienda, si alguien es director de la OPP y fue rector de la universidad, no puede suceder eso. Tiene que ver con los valores de la persona, no del lugar que ocupa. Koch, en el puerto, aumenta el sueldo a la... ¿Y qué pasó con Koch? Bueno, ¿Y qué ahora- pasó con ahora- Cecilia? está bien. Y eso es lo que hay... ¿Y qué pasó Y con sí, Arim? Y siguen la responsabilidad porque ¿Por qué Arim sigue y Koch no y Cairo no? la decisión que toma el presidente con respecto a la definición de los cargos de gobierno ha sido más que meridiano y claro, y que no actúa en función de la tribuna, y que este gobierno tiene como gran responsabilidad prestigiar la acción de gobierno. Creo que Yamandú en ese sentido no ha sido más que claro. Porque estas situaciones, por eso lo que yo ayer en el debate, una de las cosas que surgió fue cuando yo demostré la forma que se entregó campo durante decenas de años a integrantes de gobierno de la época, que hoy siguen ocupando campo, de gente que, y las tengo acá las tarjetas, las traje. Ahí hay una consistencia de mantener. Más, Graciela Bianchi defendió legalmente de que haya ocupado un campo un alto dirigente de un gobierno. Ahí está la diferencia. Ahí está. Entonces, yo creo que cuando tú, más que cuando tienes responsabilidades, porque hay un montón de gente que no llega a fin de mes y toma decisiones de mil formas. Estos no son los casos. Sin duda que no. Y cuando tú tienes responsabilidad de gobierno, tienes que tener, más que nada, por eso te contaba, cuando asumió, quien hoy sigue siendo intendente, lo primero que me dijo fue, te busqué por todos lados y no te encontré nada. Sigue buscando, tiene 5 años. Sé que me van a inventar, y fue lo que pasó. ¿Qué opina de esta alineación de Uruguay, de nuestro país, con las izquierdas latinoamericanas? ¿Está de acuerdo? ¿Le parece bien? Uruguay tiene relación con todo el mundo. Uh-huh. Y Uruguay es respetado en todo el mundo. Uh-huh. En todo el mundo. Yo tuve la posibilidad, como responsabilidad parlamentaria, de tener relaciones con partidos de centro izquierda, progresista y no tan progresista, en muchos países. Y lo que significa Uruguay. Y el Frente Amplio tiene relación con muchos partidos de centro, de la socialdemocracia, de todo el mundo. Y el Frente Amplio es la construcción política vista desde afuera, de una manera absolutamente diferente como muchos partidos. La construcción de Uruguay a veces no se entiende. Es más, basta ver en la Argentina programas de comunicación, programas mediáticos. ¿Qué le parece Milei? ¿Qué me parece Milei? Sí. Es un fenómeno que espero que Uruguay no llegue. Ajá. ¿Y qué le parece Petro? Que es una decisión de los argentinos. Ajá. Que primero que nada, lo que te dije hoy, tienes que entender y respetar la decisión de los pueblos. ¿Te gusten o no? ¿Qué le parece Petro en Colombia? A Petro yo lo conocí personalmente. Una de las veces que fui a Colombia
Y no me olvido más la forma que lo conocí en su sede política, como si va la del Partido Nacional, Frente Amplio. Sí. Para entrar, prácticamente tenías que entrar con... Él estaba con un chaleco antibala, estaba... Ver si no había bomba. Lástima que no estaba Uribe Turbay con un chaleco antibala. Sí, Igual totalmente. los disparos Terrible fueron de a la Colombia cabeza. es algo... ¿Por qué cree que pasa eso en Y Colombia? bueno, es una sociedad que lamentablemente viene de más de 50 años de la violencia. ¿Petro alimentó eso? Ahí Pepe jugó un rol trascendente. ¿Petro alimentó No, eso? Petro es parte de la sociedad colombiana. Ajá. Y Petro, como presidente, trató de seguir generando los procesos de paz que comenzaron con Santos, Ujú, y donde Pepe jugó un rol muy importante en la construcción de la paz, ¿no? ujú. Lamentablemente, ahora en Colombia hay una situación extremadamente compleja. Tristísimo. Nuevamente, que un candidato a presidente sea Asesinado. asesinado como fue asesinado es terrible. Ujú. Por eso Uruguay tiene que cuidar las cosas que hemos construido a lo largo de la historia, y por eso ese tipo de construcción fanática no favorece a nadie, va destrozando lo más valioso que tenemos. ¿A usted le gustaría, como persona, como ser humano, como persona de izquierda, frentista, le gustaría que Maduro abandone el poder? Que sea la decisión del pueblo venezolano. El pueblo A mí hay venezolano cosas ya de eligió. Maduro, hay cuestiones... Ya de eligió el pueblo venezolano. Bueno, el pueblo venezolano hubo una Edmundo elección que ganó. no fueron muy claras, que no se sabe el resultado. ¿Usted La cree que no se situación- sabe el resultado todavía? No, yo todavía no lo creo. Si Ajá. estuviera realmente determinado eso, estoy seguro que Maduro ya no estaría. Pero sinceramente hay reacciones de Maduro que no las comparto. Ujú. Pero Venezuela es otro país. Como no comparto de repente las de Milei, entiendo que algunas de las afirmaciones y los planteos que hace están fuera del contexto, pero bueno, es el presidente de los venezolanos. ¿Es el presidente de los venezolanos? Y es el presidente de los venezolanos, sigue en función. Ujú. Sí, Sí, sí. sí, Ujú. es el presidente. Le hicieron presidentes paralelos, yo qué sé. Lamentablemente esas situaciones, y ese es un tema que entiendo que América Latina, desde el punto de vista del continente, tenemos que ver independientemente de los procesos que los países definan, si los gobiernos son de derecha o de izquierda o de centro, hay que seguir en la lógica de buen relacionamiento. Esto que Yamandú ha hecho de relacionarse con presidentes progresistas, con presidentes, va a tener encuentro con Milei seguramente en los próximos. Sí. Esa es la construcción que América Latina tiene que construir. ¿Por qué la izquierda tiene un pensamiento o seguía hacia el conflicto Hamás-Israel, hacia lo pro-palestino? A ver, yo los primeros judíos que conocí en Uruguay eran de izquierda y sufrieron mucho. Y no me olvidé más de Uribe. Y creo que en Uruguay esa construcción, aquellos que eran judíos y comunistas o judíos socialistas, en Uruguay en la dictadura fueron los que peor vivieron, los que más la sufrieron. Parece que el Frente Amplio se olvidó de eso. No, no se olvidó. Ujú. No se olvidó. El Frente Amplio no solamente tiene hoy una conducta pro-palestina, que es decir, pro-Hamás, porque Hamás es un gobierno terrorista. Pro jamás no la tiene, no la tuvo ni la tendrá. A ver, Hamás es un gobierno terrorista, estamos de acuerdo. Sí, totalmente. Gobierna Gaza. Sí, Bien. jamás es una expresión que el Frente Amplio jamás acompañó. Jamás. Y rechaza toda expresión terrorista. Como rechaza lo que lamentablemente sucede con muertes terribles. La guerra es la guerra. ¿Usted cree que Israel es un estado genocida, como dice la izquierda? Estamos al aire, Aníbal. Sí. No tiene que estar mirando el teléfono. No, iba a ver el significado de genocidio. Ajá. Se lo digo yo. Exterminio. Es la exterminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza. ¿Usted que hoy cree exista, que Israel es un estado genocida? Yo lo que estoy diciendo, que hoy exista en Gaza las situaciones de muerte y de afectación a la infancia permanente. Es el país con más niños mutilados. Eso no significa un acto... Momento, esas cifras, ¿sabe quién las da? ¿Quién? ¿No sabe quién las da? Hay inclusive
el Ministerio de Salud de Gaza, que es gobernado por el grupo terrorista Hamas. No, Lo que yo creo es yo que... ese dato lo vi también de organizaciones israelíes Ujú. que sostienen esos datos. No me pongan el compromiso de pedirle que me muestre esos datos porque no Yo existen. los consigo y se los hago llegar. Yo lo que, No los tengo acá. lo que creo, y yo creo en usted y creo Sí. que es una persona de bien, ¿Sí? es que la izquierda en Uruguay tiene que terminar con ese relato de Israel Estado genocida, porque cuando se habla de genocidio, se habla de la exterminación sistemática de todo un pueblo. Estamos de acuerdo. Los turcos exterminaron a los armenios. Los Ahora llegaron- nazis exterminaron a los judíos. Hay tremendos exterminios en África. Ahora, esto no es un genocidio. ¿Y por qué? Se lo voy a explicar, si me permite y con Sí, total cómo no. respeto. Esto no es un genocidio, porque si no sería la primera vez en la historia de la humanidad que el genocidado Ujú. tiene 50 rehenes del genocida. ¿Cómo se explica que el genocidado tenga 50 rehenes del genocida? Por eso ¿Cómo le se dije- explica que el genocidado tenga armas, misiles, camiones, armamento para matar civiles y también militares del Estado de Israel genocida? ¿Cómo se explica que el genocidado no acepte las condiciones de un cese al fuego? No se explica. Si uno siente que es exterminado y alguien, el genocida, entre comillas, dice: estas son las condiciones para el cese al fuego, terminemos ya, devuélvanos. No. ¿Eso sabe qué es? Esa es la propaganda del terrorismo que está convenciendo a muchísima gente en el mundo. Y hay que parar con eso. Y yo no acepto que en mi país el partido de gobierno, no el presidente, a quien yo le tengo muchísimo respeto con este tema, no el presidente, sino que el partido de gobierno de mi país dé señales de odio como las dio en un comunicado del Frente Amplio a manifestarse en nuestro país. Como judío y como uruguayo, yo eso no lo permito. Si el Frente Amplio algo no cultiva es el odio. Bueno, avísele a los que hacen los Sí, comunicados. Y lo que sí no puede pasar en ninguna parte del mundo, porque no todo Israel está con esa misma visión. Hay sectores dentro de Israel, porque plantear a Israel como genocida, yo no lo hago, no lo digo. Pero de que hay un componente en cual lo que está pasando en Gaza con la muerte sistemática, y voy a la No es población sistemática, infantil, Ujú. pero que todos los días hayan niños con imágenes desgarradoras, lo que pasó con los periodistas. Que no son periodistas. No son periodistas. Bueno, ahí puede haber un debate vinculado a otros aspectos, Ujú. pero creo que en realidad lo que no hay ninguna duda, que esos temas no se resuelvan con guerra. No se resuelven con misiles, La guerra, no se resuelven con... en la guerra pierden Ahora, todos, perdemos totalmente de acuerdo. todos. Perdemos todos en la Totalmente guerra. de acuerdo. Por eso le decía, yo la relación más cercana a la población judía en este país, y al judía lo tengo de mi infancia. A la vuelta de mi casa vivía una familia de judía que no me olvido más de lo que era los llantos de una persona muy vieja de las atrocidades que vivió en Polonia. Ayer hablé Y eran de izquierda. con una sobreviviente del Holocausto, Sí, que vive acá en Uruguay. sí, sí. Me pidió, porque quería hablar, porque no puede entender cómo Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, sale en un acto con un pin de la bandera palestina. No sé, lo tendría que contestar Marcelo Odale. No, es un Yo ahí comentario, no, se lo puedo no es una pregunta, es un comentario. No. A lo que voy es, no tenemos que generar diferencias entre nosotros los uruguayos, más allá del color de piel y más allá de la religión. Por eso yo quiero que
el partido de gobierno sea más cuidadoso a la hora de generar comunicados. Uruguay ha mantenido una construcción histórica en materia de relaciones internacionales. El momento muy duro de la historia tuvo y ha mantenido relaciones como Estado con todos los países del mundo. A mí algo que me quedó grabado una vez que, siendo presidente de Cámara, fui a Moscú. ¿En qué época? Y fue en el 2014. Ah, bueno, ya era Rusia. No. No era la URSS. No, era URSS. No, Sí. no. Mm. Fui presidente de Cámara en el 2014. Y el embajador, estábamos en las recorridas de lo que eran las reuniones que se habían generado en ese momento. Ujú. Y en un lugar X, que ahora no recuerdo bien, era cerca del Kremlin, me señaló un hotel viejo y me dijo, en aquella ventana era la habitación del primer embajador, que fue de los primeros países latinoamericanos que reconoció a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, después del 17, y en ese contexto internacional que Uruguay tuviera gobierno ballista, ¿no? Claramente ese debate en el país, en esa etapa, fue muy complejo, ¿no? Y que fue Frugoni, el embajador. Entonces esa imagen me quedó muy grabada porque esa es la marca del Uruguay construido históricamente, ¿no? Ujú. Y la Unión Soviética, sobre todo después de la Guerra Fría, y Uruguay fue de los países que mantuvo relaciones con la Unión Soviética, con Europa del Este, con Estados Unidos, con todos los países, independientemente de los conflictos existentes o que generaron en alguna etapa de la humanidad también dramas, ¿no? ¿Se vuelve a Rocha ahora? Me voy a Rocha, me tomo el ómnibus. ¿Se toma el ómnibus? Sí, claro. ¿A qué hora se va el ómnibus? Y tengo ómnibus a las... No sé, tengo que ver la hora. Tengo ómnibus cercano. A las 8, a las 9, a las 7. Bueno, está bien. No, no tiene cada una una hora. hora. ¿Podemos hacer una tanda y volvemos rápidamente? Claro, ¿me deja mandar un saludo? Sí, claro, ¿a quién? A Carola. ¿Quién es Carola? Es una de las mujeres del Palacio que cuando supo que estaba acá me mandó un audio. Quiero un saludo tuyo y de Petty. Le mandamos un beso a Carola. Quiero ir al Palacio. Dale. No, conozco, sí. bueno, claro. pero coordinamos una ida. Tengo anda. puedo. Están escuchando en el Palacio en este momento. Sí, claro. Me voy a tirar, ¿eh? No, pero en serio. No, pará, escuchame. Me voy a tirar para las elecciones. Dale. Vamos juntos. Por eso yo le iba a decir. Dale. Yo escucho ofertas. ¿Te vas para Rocha? ¿Eh? Yo escucho ofertas. Bueno. Yo no me importa si izquierda, derecha, no me importa. Voy para un lado o para el otro. Bueno, ya generamos conversaciones en ese sentido. Petinati ¿sí te parece? Pereira. No, Pereira Petinati. No. Escuchá, Pepe, pará. Pepe. Pepe. Vamos por el Pepe. El senador Frente Amplista Aníbal Pereira en Malos Pensamientos. ¿De qué cuadro es? Central Español, bolso positivo. No le entiendo nada. Central Español, bolso positivo. Exactamente. Eso Y tradúzcamelo, obviamente- por favor. ¿Es hincha de Y en Central Rocha de la Español? Valleja, sí. Bolso positivo, ¿es hincha de Nacional también? Y que en determinadas circunstancias Sí. simpatizo por Nacional, eso. Ujú. Y ahora que juega Peñarol a Libertadores, hincha por el cuadro uruguayo. Sí, no, ¿no? siempre por Uruguay, sí. Sí, yo también. Sí. Sí. Siempre Uruguay. Sí. Aunque el otro día terminamos tardísimo en estas horas, ¿A dónde? antes de la interpelación. Claro. No, Se perdió el partido. Fui a comer justamente enfrente, donde me quedo cuando estoy en Montevideo, cuando viajo todos los días a Rocha. Sí. Y claro, estaba justo dentro, gol de Peñarol, Algarabía, obvio. Sí. O sea que estuve ahí en el medio de la Algarabía, gol de Peñarol. Bien. Veo esas Bancó cosas. tranquilo. Son de esas cosas que te decía. Porque el fútbol también ha construido algo que a mí por lo menos me cuesta mucho entenderlo. Cuando miras las tribunas Sí. y que ves un montón de gente de espalda al partido, ¿qué es lo que miras? ¿Cuál es el espectáculo? Ajá. El fútbol, ¿no? Sí. Yo no entiendo cómo puede haber gente que va a ver un partido y está todo el partido de espalda. De espalda. Hay una lógica de esa construcción de En Barra las Brava, tribunas como Ámsterdam y Colombes, por ejemplo. por ejemplo. Sí, pero en Uruguay no solo, en el mundo, ¿no? Ujú. ¿Está de acuerdo que se juegue sin público? Es la destrucción de una pasión como el fútbol, ¿no? Mm. Total. ¿Y entonces cuál sería la solución? ¿Que la policía vuelva a las tribunas? No sé si es esa la solución. Es lo que yo pediría, por ejemplo. Yo creo que hay... ¿Por qué no vuelve la policía a las tribunas? En los estadios donde hay mayor
disfrute del espectáculo, no necesariamente hay policía. Y existieron... Bueno, pero aquí situaciones. necesitamos a la autoridad. Pero hay forma de que esté autoridad estando... La policía asegura el perímetro, ¿no? No, Yo creo que adentro, los adentro. clubes tienen que poner lo suyo para que eso funcione. No, es la policía de los clubes que pongan lo que No, tienen hay que cosas poner. que no una pueden pasar, Claro. como la otra vez se supo que hay La- gente que no podía entrar al estadio y seguía entrando al estadio, ¿no? Bueno, ¿por Ahí qué está cree que el ministro Carlos Negro guardó o reservó la información? No lo sé. Porque es lo peor que se puede hacer desde el No. punto de vista de transparencia. Si vamos a tener un gobierno transparente, mostrémosle. Yo entiendo que Acá capaz hay que elementos de seguridad. hay cosas que no hay quiere elementos mostrar. de seguridad que Está entiendo bien. que en esas cuestiones Ujú. hay algo que tú tienes que definir un criterio de seguridad para hacerlo. Está bien, Por pero eso te digo, no lo sé. Ajá. Cuando una cosa no la sé, Ujú. no la sé. Respeto a los que en ese caso Ujú. se definen y construyen la política pública, ¿no? ¿Usted siente lo mismo que yo siento y que quizás alguna gente también siente que nos está viendo y escuchando? Que desde que está el gobierno del Frente Amplio volvieron las explosiones. Volvieron las carteras. Volvieron las carteras, era un éxito, fue un éxito anterior. El éxito de este gobierno son los cajeros automáticos que explotan. Entraron a robar un banco, incendio de autos. Bueno, se encontró un ex juez y abogado, En los estas restos últimas adentro. horas. ¿Usted siente que, es más, el ministro Negro dijo, la batalla contra el narcotráfico está perdida antes de empezar? Esas no son buenas señales. No, lo que dice el ministro Negro, que después tuvo otras connotaciones, es lo que dice el presidente de la República de otro lugar. Ujú. Si la batalla en el narcotráfico no generamos una construcción institucional donde estemos todos, no hay salida a estos fenómenos, no la hay. Mientras la seguridad pública se instale como una lógica de botín electoral, entonces hay un fenómeno que todas estas cuestiones que tú bien Ujú. las pones, lo de los cajeros, hay fenómenos que en definitiva, gobierne quien gobierne, porque en realidad en el periodo pasado lo que tuvo que ver con los resultados, lo que este gobierno no está haciendo es cambiar lo que tiene que ver con los datos del delito. Está bien, pero ¿usted siente que hay más delitos de ese estilo desde que gobierna el Frente Amplio? No, son ¿No? situaciones que le pasa a todos Fortuitas. los gobiernos. No son, o sea, hay gente, hay un crimen organizado Ujú. que cada vez que pasa el tiempo tiene diferentes formas de transformarse. El narcotráfico ha transformado estas cosas que nos conmueven a todos. ¿Usted estaba de acuerdo con vender marihuana en las farmacias? A ver, lo de la marihuana de la farmacia sacó la marihuana de las bocas clandestinas. ¿Sacó? Sí, claro. ¿Sacó? La marihuana, ¿Usted cree que bajó la venta de... yo nunca en mi vida estuve en una boca. Ujú. No, No, nunca yo consumí. tampoco. Nunca consumí. Sí. Pero lo que sí te puedo asegurar es que en realidad una política pública, porque eso es lo que hay que construir. Sí. Yo sé que desde el punto de vista electoral entalar el rédito de que el gobierno Mujica liberó la marihuana y disparó todo esto. En realidad, lo que verdaderamente sucede en la realidad no es eso. O sea, las personas libres de consumir. La gente consume cocaína, consume lo que sea. El tabaco es una droga espantosa, igual que el alcohol. Sí. La otra, la diferencia es que es clandestina y genera un negocio. Y todo lo que es prohibido es negocio igual, pero con la diferencia que es a sangre y fuego. Y ahí tenemos drama. El otro día estuve en San José, en un barrio muy con muchas carencias, ¿no? Una zona inundable de San José. Y hubo una mujer que había sucedido hace unos días, ¿viste ese caso de Chiquilín que apareció con un tiro en la cabeza Sí. en Colonia? Ujú. Lo que me contó esa mujer que trabaja mucho solidariamente en el barrio, que está en el club de Baifú, en el Tito Borja. La mujer se puso a llorar cuando me dijo, en esa estufa, la semana pasada, el Chiquilín que había matado prendió fuego. Prendió la estufa. Ella le pidió que fuera, quería hablar con él porque se había dado cuenta de lo que estaba. Ujú. Y lo habían incorporado a ese fenómeno que incorpora cada vez más gurises a lo que es el microtráfico. Y un botija de familia trabajadora,
que hacía deporte, que estudiaba. Con 15 años perdió la vida porque entró en esa lógica que ha destrozado la sociedad, ¿no? Y donde el tránsito de la cocaína por acá ha aumentado esos dramas tremendos que vive nuestra sociedad, y que hoy hay gurises de 12 años que son escudos humanos de esas circunstancias. Eso es lo que nos tiene que llamar a cambiar y tratar de dejar las pequeñeces que tenemos a veces para tratar de resolver estos temas, independientemente de quién gobierno. Si no hay una estrategia a largo plazo con esto, el futuro no puede ser más complejo de lo que hoy es. ¿Usted cree que hay que liberar también el consumo de otras drogas? No, yo no estoy diciendo eso. No, yo no lo estoy acusando. Ha habido un fracaso Sí. en que la droga se combate como se ha combatido en países como Colombia. El narcotráfico le compite territorio a la institucionalidad, al Estado. ¿Cuál es la fórmula? No sé, nadie la tiene, creo. Pero la tradicional, claramente, la que históricamente se ha construido, no la es. Al contrario. Estamos con el senador Aníbal Pereira. Se nos va para Rocha ahora. En el ómnibus. En el ómnibus. No tiene un chofer que lo lleve. No. Y antes de irse vamos a jugar... La que maneja en casa es mi mujer. Yo no manejo, no sé manejar. ¿Cómo? No sé manejar. ¿No sabe manejar? Nunca quise aprender a manejar un auto. ¿Pero por qué no sabe manejar? No. Yo nací en una familia en un lugar donde un auto era una excepción. Pero yo tampoco, no había auto en mi Bueno, casa. No quise, y soy feliz. ¿Por qué voy a aprender a manejar ahora con pero 58 años? Pero si su señora mañana se corta un dedo, ¿no? Una cara manejando. ¿Eh? Tengo una cara manejando. Pero aparte ya aprendí a andar con Sí. el teléfono al lado. Sí. En el ómnibus voy conversando con los pasajeros. Sí. Voy atendiendo el teléfono. Aprovecho el tiempo para ocuparlo en otras cosas. Ok. No me complico manejando y no le complico la vida a nadie manejando. Pues si yo aprendo con 50 y pico años a manejar, soy una complicación en la ruta. ¿Le podemos conseguir una academia de choferes? No. Le conseguimos Nosotros una tenemos que academia de concentrar choferes. en el PP. ¿Cómo? En el PP. ¿Qué es PP? Y no quedamos en el otro Pereira bloque. Petinati. Claro. ¿Es Petinati Pereira o Pereira Petinati? Petinati Pereira. Ok. No me desagrada. Una especie de Pacha Sánchez le hago. Va a ser mejor vicepresidente que Gose, ¿no? Sí, no. Carolina no es muy buena vicepresidenta. Me dejé pensando, sí. Sí. Tengo un gran aprecio por Carolina. Y ha habido... Tengo un gran aprecio por Carolina. Afecto. Nunca diga la palabra aprecio cerca de Carolina. Afecto. Sí. Afecto. Sí. Porque si es aprecio, perdemos todo. Aprecio, afecto, cercanía, Calidez. exacto. Bueno, nos vamos a ir con dos juegos. El primero es una palabra. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Ancao. Una palabra. Ahora ya. Valen más los hechos que las palabras. Yo le voy a tirar nombres o palabras y usted tiene que decir lo primero que se le pasa por la cabeza, no hay que pensar. ¿No puedo pensar? No puede, ¿Y cómo hago? no, pensar puede, pero tienen que aflorar los sentimientos. Bien. Vamos con la Vemos primera. si nos sale. Haremos el esfuerzo. Rocha, Querida, Alejo Umpierres, intendente, el Carnaval de la Pedrera, hermoso, Yamandú Orsi, un gran presidente, grande, pongámosle, una palabra. humano, Carolina Cose, una gran vicepresidenta. una palabra. Vicepresidenta, querida, No, una sola. Puede ser querida. sí. compañera, Compañera. Blanca Rodríguez, extraordinaria, Pepe Mujica, un referente, Lucía Topolansky, una gran referente, La Calle Pou, un expresidente, Sanguinetti, un expresidente, Jorge Díaz. prosecretario. ¿Usted me está diciendo la profesión? de cada No uno? es el prosecretario, Está bien, pero usted... un gran fiscal,
Jugátela. ¿Cómo? Sí. ¿En serio? Sí, total. Nunca me había reído tanto. ¿Eh? ¿En serio? Ok. Gran profesional. Fiscalazo. Fiscalazo. Ahí está. O'Donnell. Tremendo ministro. Tremendo. 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 El Pacha Sánchez. Compañerazo. Marcelo Abdala. Compañero. Fernando Pereira. Un gran compañero. Tengo que ponerla todo junto. Gran Está compañero. todo mal hace. Aníbal Pereira. De Rocha. Ojo que Carolina Cose también. ¿Es de Rocha? No, de Rocha. Ojalá fuera de Rocha. No, de Rocha, todos juntos. Pero Ojalá hubiera nacido. Festéjeme los chistes. Vamos con Sino Paso. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. No. Paso. Antes del Sino Paso, voy a leer un mensaje que acaba de llegar. Peti, te estamos escuchando. Estoy con mi madre yendo a Punta del Diablo. Si el ex intendente hubiera dicho antes que se iba en ómnibus, lo pasábamos a buscar por la radio. Oh. Agarró un viaje, ¿viste? Es un fenómeno. La fórmula Pepe tiene que estar. Genial este mensaje. Volvé, no sé dónde está. Para que te voy a buscar. Claro, que vuelva. Vamos con el Sino Paso. Solo puede responder sí, no y paso en 2 oportunidades. Sí, no O paso. O paso. Pero paso solo 2, ¿eh? y no todas las veces. La que quiera. Bien. ¡Vamos! ¿Alguna vez se enamoró de alguien que no fuera frente amplista? No, ¿Hay grieta en Uruguay? no, ¿Le falló la gente de Rocha al no volver a voltarlo como intendente? no, ¿Hay un heredero de Mujica? no, ¿Lucía Topolansky es la que ocupa el lugar de Mujica en el MPP? ¿Sí? ¿No? Paso. sí, ¿Alguna vez tuvo que votar en el Parlamento algo con lo que no estaba de acuerdo por disciplina partidaria? no recuerdo. Creo que no. ¿Recibió presiones de su partido alguna vez No. para tomar decisiones en contra de lo que pensaba? No, ¿Favoreció a alguien cercano en licitaciones o cargos? jamás, no, ¿Cree que algunos dirigentes del Frente Amplio han usado sus cargos para beneficio personal? no me consta, no, ¿En Rocha durante su gobierno hubo malversación de fondos? no. Un no gigante. ¿Hizo juicio por difamación e injurias contra los que dijeron eso? Sí, ¿Lo ganó? está en proceso, ¿no? Ok. ¿Le preocupa más la opinión del partido que la de los ciudadanos? Sí y no. Es un paso. esa ¿Es puede- un paso? No, no, es un sí o un no. Es Me no. importa mucho la del partido y mucho de la ciudadanía. Esa es la articulación del ¿Los partido. cargos en la política se reparten acorde a la cantidad de plata que se puso en la campaña? No, ¿Cree que en Venezuela hay una dictadura? para algunos sí, para otros no. Pero- Paso. Ok, pasa. ¿Cree que en Cuba hay una dictadura? Paso. Creo lo mismo. Con una palabra no lo puedo explicar. Ok. No es el sistema que quiero para Uruguay, sin duda. ¿En el Frente Amplio hay sectores que justifican violaciones a los derechos humanos si el gobierno es de izquierda? No, ¿Usted debería pedir elecciones libres? ¿Le gustaría pedir elecciones libres en Cuba? claro, los cubanos lo que quieran. ¿Cree que en Uruguay se pagan demasiados impuestos en relación a los servicios que se reciben? ¿Sí, no? ¿Paso? ¿Paso no? Paso no, porque ya dije 2 veces. Muy ¿no? bien. Viste que soy... Muy bien, muy no bien. te hago trampa. Correcto, No, honesto. No es ni no y sí en ese caso, pero te digo no. ¿Está de acuerdo en aumentar impuestos si hay No. déficit? No. ¿El sistema tributario uruguayo castiga más al que trabaja que al que invierte? No, Ok. ¿No se lo... no, ¿está cansado? no.
Ah, no Ahora se lo notó muy- sigo con decir no. no se lo notó muy convencido en algunas. No, trataba de meditar y de estar ágil. No. ¿Venezuela y democracia? Venezuela, lo que le decía, no es la democracia que a mí me gustaría, pero es la que tienen los venezolanos. Ok, gracias. Aníbal Pereira, nos hablamos para comenzar la campaña. Y antes va a ir al Palacio, ¿no? Tengo que ir al Palacio. No, de verdad. Tengo que ir al Palacio, hago un vivo en el Palacio. Sí, claro, recorremos allí. va al ¿Tiene despacho, un lindo despacho? un ¿Al lado despacho. del de quién? Estoy al lado de Lilian Quechichian Sí. y del baño. Blanca Rodríguez está enfrente. Opa. Constanza Moreira, el Oscar, Andrade, La Bordaberry. Después está Bordaberry. quiero a que Chichian en el programa. ¿Usted puede hablarle? ¿Cómo no? Estuve hablando con Petty, me divertí, quiere que vaya. Estoy seguro que viene. No sé. ¿Por qué no sabe? Ya la llamamos. ¿Por qué no sabe? ¿Eh? ¿Por qué no sabe? Porque no sé. ¿Le hablas? No pasa, no sabe. ¿Le hablas? Sí, ¿Le claro hablas? que sí. Hablale a que Chichian. ¿Quién más? ¿Blanquita también? Sí, ¿Le hablas? Mandale un beso a Blanca. ¿cómo no? Cariño Es grande. un gran aporte a la política, sinceramente lo digo. Y si hubiera ido a otro partido, lo diría igual. Más humanidad necesitamos en la construcción política. Creo- Entonces tengo un lugar seguro ahí. Por eso te estoy diciendo que venga. ¡Chao! ¡Hasta mañana!